Vamos a dar la palabra al excelentísimo señor don Alberto Montoya, Muy bien. que va a hacer la presentación. Muchas gracias, señor presidente, excelentísimos señores académicos, señoras y señores. Es un placer para mí presentar a María Dolores Lola Bargués, que es doctora en farmacia y catedrática parasitología, directora de la Unidad de Investigación de Biología Molecular de Parásitos y Vectores del Departamento de Parasitología de la Universidad de Valencia y subdirectora del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Fasciolosis y sus vectores y del Centro de Referencia FAO Naciones Unidas para Parasitología. Es directora del Máster Universitario en Enfermedades Parasitarias Tropicales de la Universidad de Valencia y ha participado en muchas redes de investigación internacionales y nacionales, como es lógico. Tiene más de 25 años de experiencia en este campo de investigación en enfermedades tropicales y en países en desarrollo. Tiene numerosas publicaciones, más de 122 artículos indexados en Web Science, 6.175 citas y un índice H44. Es la segunda autora más citada dentro del área de parasitología a nivel nacional y incluida en el Q1 de mujeres científicas más relevantes residentes en España, e incluida también en el 2% de científicos más influyentes del mundo. Sus investigaciones se han centrado en epidemiología molecular de parásitos y vectores y enfermedades humanas como fasciolosis, esquistosomiasis, enfermedad de Chagas, y en mosquitos vectores de importancia médica y riesgo de transmisión, malaria y otras infecciones. Y con el grupo nuestro de Las Palmas pues colabora en transmisión de tirofilariosis por mosquitos y hemos hecho varios trabajos conjuntamente. Como ha dicho el señor presidente, va a hablar de fasciolosis. Es una enfermedad parasitaria animal que afecta a rumiantes, bueno, también a otros animales, y puede ser transmitida a enfermedades humanas, a seres humanos, perdón. Está causada por gusanos trematodos las áreas hay áreas endémicas distribuidas por todo el mundo, pero las comunidades muy afectadas suelen ser las zonas andinas y siempre se reflejan así de América del Sur. Sabemos además que el aumento y el cambio de temperaturas está facilitando la supervivencia de insectos y de caracoles, por ejemplo, con capacidad para transmitir enfermedades, y que este cambio climático está facilitando la expansión de enfermedades vectoriales desde regiones tropicales a otras regiones y aparición de nuevos focos. Teniendo en cuenta pues estos antecedentes, la fasciolosis puede ser un modelo One Health para compartir experiencias veterinarios, médicos y otras profesiones biológicas, farmacéuticas y sanitarias, y para poder compartir los resultados obtenidos. Estos resultados, desde el punto de vista One Health, pues pueden servir de modelo para extrapolar resultados a países endémicos y de nueva aparición. Por tanto, Lola, buenas tardes, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y seas bienvenida a la Real Academia de Ciencias Veterinarias. Gracias, señor presidente. Muy bien, pues gracias por la presentación y a continuación doy la palabra a la doctora María Dolores Bargués Castelló. Muchísimas gracias, voy a compartir la pantalla para ver que todo vaya bien y comenzaré. ¿Todo bien, verdad? Muy bien. Bien, pues excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores académicos, amigo y académico, doctor Alberto Montoya, mi agradecimiento por invitarme a participar en este ciclo de conferencias organizado por la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Es para mí, desde luego, un verdadero placer el estar hoy aquí con todos ustedes. Les hablaré de las enfermedades zoonósicas de transmisión vectorial, con especial énfasis en la fasciolosis, enfermedad en la que llevo trabajando, como ya ha comentado
el doctor Alberto Montoya, pues ya cerca de 30 años, tanto yo como todo mi grupo, y también les hablaré de la complejidad de estas acciones o actividades One Health para el control de esta enfermedad, que efectivamente pues tiene importantes implicaciones tanto en la salud humana como en la salud animal. Bien, sabemos todos que existe un interés creciente sobre los efectos del cambio global en la emergencia y en la dispersión de enfermedades infecciosas en todo el mundo. Y no hace falta que comentemos pues la epidemia o la pandemia que hemos pasado o que estamos pasando en la actualidad causada por el SARS-CoV-2 y ahora pues que detrás nos viene otra como por ejemplo la viruela del mono. Bien, lo que está claro es que en este sentido todos los cambios medioambientales, así como las modificaciones antropogénicas, están contribuyendo a la distribución de todos los agentes patógenos, pero también a la distribución de los vectores y además a la aparición de una serie de resistencias, resistencias a los medicamentos, tanto en los parásitos como en los vectores. Bien, si a estos efectos le añadimos que en ocasiones el clima o las situaciones económicas o incluso las guerras está obligando a las poblaciones humanas a migrar, con esto efectivamente se está incrementando el riesgo de la dispersión de patógenos, de vectores, de reservorios en nuevas áreas, pero también se está contribuyendo a la propagación de las resistencias, como ya he comentado, a los medicamentos. Además, esto hace que se mezcle una serie de poblaciones con distintos tipos de inmunidad o que, por ejemplo, los virus se propaguen muchísimo más rápidamente en áreas urbanas densamente pobladas. Lo que está claro es que los efectos del cambio climático son mucho más notables en latitudes más altas. Ello favorece la expansión de enfermedades tropicales hacia unas latitudes de clima mucho más templado. Un claro ejemplo lo tenemos en la región del Mediterráneo o también denominada Cuenca del Mediterráneo. En esta región es evidente que ya ha sufrido un calentamiento que se estima en 1,5 grados si consideramos con los niveles que teníamos en la época preindustrial. Esto viene a representar aproximadamente que va un 20% más rápido que el resto del planeta. Por lo tanto, en esta área ya estamos teniendo algunos ejemplos de estas enfermedades emergentes, como por ejemplo en nuestro propio país, en el que hemos tenido reemergencias y emergencias recientes, ya sea de dengue, de la fiebre hemorrágica Crimea-Congo o incluso también del virus del Nilo occidental. Lo que es muy interesante es si nos paramos unos segundos solamente a pensar qué era lo que nos preocupaba, por ejemplo en España, en la década de los años 50, de los años 60, pues como vemos en este mapa nos preocupaba básicamente la distribución y los casos de malaria y la distribución del mosquito vector que era el anófeles. Sin embargo, en la actualidad, es decir, tan solo unos 50 años después de que fue erradicada la malaria en el año 64, ahora nos ha llegado otro mosquito invasor que es el mosquito tigre, el Aedes albopictus, que ya se está extendiendo prácticamente por todo nuestro territorio y que también es el agente causal de numerosas enfermedades. Bien, en lo que se refiere precisamente a esta emergencia de enfermedades infecciosas tropicales en áreas templadas, la mayoría de los casos que están siendo reportados, como todos bien hemos escuchado, se deben a enfermedades transmitidas por vectores artrópodos, mosquitos, chinches, garrapatas, etc. Pero también existen otras enfermedades transmitidas por vectores, como son, por ejemplo, las helmintosis que se transmiten por caracoles, ya sean caracoles de la familia de los planórbidos o caracoles de la familia de los limneiros, que son unos organismos muy sensibles a los mencionados anteriormente cambios climático y global. Por lo tanto, se convierten en unas excelentes herramientas para analizar cómo ha tenido lugar el impacto del cambio climático sobre sus poblaciones y, en consecuencia, sobre las enfermedades que estos vectores transmiten. Sirva como ejemplo dos enfermedades. La primera de ellas, la esquistosomiasis urinaria, que es una enfermedad tropical, como ustedes bien sabrán, pero que ya se han reportado los primeros casos autóctonos en el sur de Europa, concretamente en el año 2013 y en la isla francesa de Córcega. Y otro ejemplo podría ser la fasciolosis humana,
que es una enfermedad cosmopolita relacionada con la pobreza y también es transmitida, al igual que la esquistosomiasis, por caracoles, ¿vale? que son caracoles dulceacuícolas y sensibles a estos cambios climáticos y global. Por lo tanto, si pensamos en qué tipo de enfermedades podrían emerger en latitudes templadas de Europa, nadie pensaba en la emergencia de enfermedades transmitidas por caracoles. Por una parte, pues porque estos caracoles tienen una limitada capacidad de dispersión y, sin embargo, ha sucedido, como acabo de comentar en este ejemplo, de los primeros casos autóctonos de esquistosomiasis urogenital en la isla francesa de Córcega, que se detectó en el año 2013 y fue una de las citas más impactantes. Bien, en lo que se refiere a la fasciolosis humana, esta enfermedad es una zoonosis de transmisión vectorial que está causada por dos especies de trematodos hepáticos, concretamente Fastiola hepática y Fastiola gigantica, y que es transmitida por unos caracoles dulceacuícolas pertenecientes a la familia de los Limnaeidae. La fasciolosis humana está muy extendida, como pueden observar en este mapa, afectando tanto a países desarrollados como a países en vías de desarrollo. Además, se trata de una enfermedad que es altamente dependiente del clima, también del medio ambiente y aproximadamente tenemos casos humanos reportados en más de 80 países en todo el mundo. Como sabrán, este parásito muestra una marcada especificidad con respecto a sus caracoles vectores, sin embargo es muy poco específico con respecto a sus hospedadores definitivos, ya sean rumiantes o ya sean, por ejemplo, los humanos. Por lo tanto, se trata de una zoonosis que, unida a la amplísima distribución mundial que presenta la fasciolosis animal, nos estamos encontrando con una enfermedad transmitida por vectores que es la que presenta la distribución latitudinal, longitudinal y altitudinal más amplia conocida, como pueden observar en los mapas que aquí les muestro. Existen diferentes especies de limneidos que son capaces de transmitir a estos dos fasciólidos, ante los cuales pues, muestran una diferente especificidad. Por ejemplo, hay algunas especies que no transmiten ningún limneido. Hay algunas otras especies que solo transmiten Fastiola hepática, otras que son capaces de transmitir Fastiola gigantica, pero también hay unas pocas especies a las cuales se les ha atribuido capacidad para transmitir ambos fasciólidos. Sin embargo, hay otros limneidos, como puede ser el caso de los estagnicolinos, que solo transmiten, pero bajo determinadas circunstancias. Fastiola hepática se transmite principalmente por especies de pequeño tamaño, es decir, especies que pertenecen al denominado grupo Galba-Fossaria. En este grupo se incluye Galba truncatula, que es evidentemente el mayor o el más importante transmisor de este grupo y efectivamente además de Europa lo tenemos también presente en África, en Asia y en América del Sur. Sin embargo, Fastiola gigantica se transmite por especies que pertenecen al género Radix, principalmente pues, Radix natalensis en África, aunque también existen unas variedades de Radix auricularia o de Radix viridis en Asia. Además, existe también la especie Pseudosuccinia columela, que es una especie que ha sufrido una reciente dispersión geográfica, hasta el punto que la tenemos hoy presente en todos los continentes. Y esta especie se ha observado que es capaz de transmitir ambas especies de Fastiola. En lo que se refiere a la transmisión de la fasciolosis humana, Fastiola hepática suele transmitirse en zonas que presentan una temperatura templada o incluso fría. Incluso se da también transmisión en zonas de altitud, como veremos posteriormente. Sin embargo, Fastiola gigantica se transmite en tierras o en zonas de baja altitud, de clima cálido, por lo tanto está distribuida en gran parte, es decir, en muchos países de África y de Asia. El problema sucede
en aquellas zonas o en aquellos países en los cuales se superponen geográficamente los limneidos que transmiten ambas especies, hepática y gigántica, porque en estos lugares puede ser que aparezcan las llamadas formas híbridas de fasciola. Hay que tener en cuenta que los limneidos son unos organismos que se definen como típicos estrategas R, es decir, que tienen una elevadísima tasa de multiplicación, como podemos observar presentando elevadas densidades en la naturaleza. Por lo tanto, su ecología, su comportamiento y la capacidad que tienen de colonizar todo tipo de vegetales, aguas, etcétera, van a representar aspectos cruciales en la transmisión y la epidemiología de la fasciolosis. Por este motivo, estos caracoles vectores, los limneidos, son un elemento clave a considerar dentro de las iniciativas One Health o EcoHealth contra esta fasciolosis, esta enfermedad humana. Otras características que definen a estos limneidos, además de su ya conocido comportamiento anfibio y de que son muy sensibles a los factores ambientales y a las variables climáticas, es que además también están altamente influenciados por los llamados cambios globales, incluyendo aquí, sobre todo, estas modificaciones del medio ambiente que se producen por las actividades antropogénicas. Por ejemplo, la construcción de nuevos sistemas de regadíos o, por ejemplo, los movimientos que se hacen de rumiantes domésticos de una zona hacia otra. E incluso, no olvidemos también que con el comercio global pues también se está produciendo mucha exportación e importación de ganado entre diferentes países. En lo que se refiere a las distintas fuentes de infección o de infestación humana, recientemente hemos publicado una profunda revisión de todas las posibles vías de infección humana que, como pueden ustedes observar, son muchas, muy numerosas, muy diferentes y que dependen mucho de las características o de las costumbres alimenticias de cada país, así como también de las tradiciones y de los aspectos sociales. Pero lo que está claro es que la principal vía de infestación es siempre a través de la ingestión de estas metacercarias enquistadas, ya sea sobre los vegetales o incluso flotando sobre la superficie del agua. Aquí podemos ver algunos ejemplos de estas diferentes fuentes de infección humana. Por ejemplo, aquí les muestro distintos puestos de mercados no controlados de hortalizas y de verduras que son muy comunes en los países asiáticos. O también puede ser una fuente de infección humana el beber agua de distintos puntos que no están controlados, como ven en esta imagen. O incluso también hemos detectado que también se puede adquirir la fasciolosis por la ingestión de la metacercaria conjuntamente pues, con algunas preparaciones de salsas o de condimentos culinarios. Aquí les muestro una que me llamó mucho la atención, que es una especie de salsa que preparan con hierbas y que las sirven como condimento de las aceitunas en los aperitivos, concretamente en Irán. ¿Vale? Por lo tanto, estos son unos ejemplos de estas diferentes tradiciones culinarias, pero que facilitan las fuentes de infección humana. Bien, en cuanto a preguntarnos cómo se ha producido la expansión de la fasciolosis, en lo que se refiere a fasciola hepática, esta especie tiene un origen que se remonta al fértil creciente y desde ahí y en el periodo de la postdomesticación pues se extendió por África, por Asia, también por el continente europeo. Pero ya en una época más reciente, concretamente en el periodo de la colonización del Nuevo Mundo, se introdujo tanto el ganado como los caracoles vectores al Nuevo Mundo, de tal manera que en la actualidad tenemos esta enfermedad también extendida en las Américas. En concreto, en América del Sur, la fasciolosis representa un grave problema de salud pública, porque es precisamente
en esta zona donde se han reportado las prevalencias e intensidades en humanos más elevadas. Y precisamente estos escenarios tan graves se dan o están sobre todo vinculados a zonas de elevada altitud y por lo tanto a países andinos. Aunque eso no quiere decir que también en otras zonas o en otros países que están a altitudes inferiores, mucho más bajas, y que se trate de países no andinos, como puede ser por ejemplo Uruguay o incluso puede ser Brasil, también se han mostrado y han aparecido diversos casos humanos esporádicos o brotes reducidos. Perú es el país que presenta en la actualidad la mayor zona endémica en cuanto a extensión, puesto que se extiende principalmente a lo largo de toda la cadena andina, incluyendo incluso los valles y el altiplano. Sin embargo, Bolivia es el país en el que se han descrito precisamente las mayores prevalencias e intensidades en humanos, concretamente en la zona denominada del Altiplano Norte. También tenemos otras áreas endémicas humanas importantes en Ecuador, también en Chile, también en Argentina, e incluso se han reportado muchos casos de infección humana en el norte de Sudamérica, incluyendo, por ejemplo, Venezuela, Colombia, etc. Precisamente en estas zonas de elevada altitud de los países andinos se suelen caracterizar porque existen o se dan unas prevalencias muy elevadas tanto en el ganado como en los humanos. Y en estas zonas hemos podido observar que los patrones de transmisión y por lo tanto la epidemiología tienen lugar en base a dos patrones de transmisión. Uno, que es el que hemos denominado patrón altiplánico, en el cual se da una transmisión de la fasciolosis de modo permanente, es decir, a lo largo de todo el año. Y el otro patrón, al que hemos denominado patrón valle, que se da una transmisión estacional, es decir, por lo tanto, periódica. Y bien, los vectores que están implicados en ambos patrones de transmisión son vectores, todos ellos pertenecientes al grupo Galba-Fossaria. Sin embargo, en las zonas de baja altitud, es decir, de no estos países andinos que pueden estar, por ejemplo, en América Central, en Cuba, en México, en Venezuela, pues aquí normalmente se detectan prevalencias e intensidades muy altas en los animales. Sin embargo, la situación es tipo hipoendémico o con unas epidemias periódicas cuando se trata de los humanos. Aquí, en estas zonas, la transmisión y la epidemiología está marcada por otras especies de limnéidos que se adaptan a estos climas más cálidos, tales como Limnea cubensis, Limnea neotrópica o incluso Pseudosuccinia columella. Y lo que es importante comentar es que este grupo, al que se le denomina Galba o Fossaria, es un grupo morfológica y anatómicamente muy confuso. ¿Por qué? Pues porque todas las especies que lo incluyen son muy similares y muy difíciles de distinguir. Por eso, y dada la importancia que tienen como vectores en la fasciolosis, hay que realizar una identificación muy correcta de cada una de las especies vectoras. Para ello, es necesario no solamente estudios morfométricos de la coquilla y también de las estructuras genitales, de la anatomía genitalia, sino que incluso se tienen que complementar, porque no suelen ser suficientes, con un haplotipaje combinado de marcadores del ADN ribosomal y del ADN mitocondrial para obtener unas secuencias, compararlas entre sí, realizar análisis filogenéticos y así poder llegar a la determinación específica de la o de las especies que están presentes en cada uno de los puntos o de los focos de transmisión. Solo de esta manera podremos definir con exactitud cuáles son esos patrones de transmisión y cuáles son los diferentes escenarios epidemiológicos. Sin embargo, a pesar de tener en cuenta esta problemática para la identificación de los limnéidos, en las distintas áreas de fasciolosis en las Américas nos podemos encontrar algunas situaciones problemáticas. Una de ellas es, por ejemplo, que se dé la coexistencia de dos especies de limnéidos en un mismo foco de transmisión.
tal y como pues, ha sucedido en un nuevo foco que hemos descrito recientemente en Argentina. Y además se trataba de un foco bastante diferente a todos los focos de transmisión que hemos descrito hasta la fecha, puesto que aquí se daban unas condiciones desérticas y áridas, e incluso semiáridas, que parecían pues, en principio no ser idóneas para la transmisión. Pues bien, en este foco, en Argentina, donde se pensaba que había una sola especie de limneido implicado en la transmisión, nuestros estudios, tanto morfoanatómicos como moleculares, han venido a confirmar que no solamente había una especie, sino dos especies, Limnea neotrópica y Limnea viator. Y además, también hemos podido confirmar que se trataba, como ven aquí, de un foco relativamente aislado, por lo tanto, tanto los limneidos como el ganado, es decir, llegaron, se produjo, perdón, tanto los limneidos como hepática llegó con la introducción del ganado a esta zona. Pero en otras áreas de fasciolosis en América, la situación se complica incluso un poco más. Por ejemplo, tenemos el caso del área de fasciolosis hiperendémica en Cajamarca, en Perú, donde también allí se había citado pues, la existencia de una sola especie de limneido como responsable de la transmisión, pero nuestros estudios sobre los limneidos de estas zonas, de esta zona de hiperendemia, pues han venido a demostrar que no había una sola especie, sino que habían concretamente tres: Galba truncatula, Limnea neotrópica y una tercera especie, Limnea shiracensis, que como pueden ustedes observar en esta imagen, es prácticamente imposible de diferenciarla de truncátula en el campo. Bien, para ello necesitamos, como ustedes pueden observar, análisis morfoanatómicos, análisis anatómicos, análisis biológicos, ecológicos, etc. De esta manera se hizo la identificación de las tres especies de limneidos que lógicamente se solapan en esta área de fasciolosis. Fíjense en este árbol filogenético que cada una de estas especies tienen una diferente capacidad de transmisión. Así, por ejemplo, Limnea neotrópica es una especie cuya transmisión ha estado mayoritariamente vinculada sobre todo con la infección al ganado. Sin embargo, Galba truncatula sería una especie que por sus condiciones ecológicas y de comportamiento estaría mucho más relacionada con la transmisión a los humanos. Pero aquí tenemos la tercera especie en discordia, que es la Limnea shiracensis, que nuestros estudios experimentales repetidos y durante muchos años han venido a confirmar que se trata de una especie incapaz de transmitir la fasciola. En fin, todo esto no hace más que complicar los distintos estudios epidemiológicos y lo único que significa es que hay que tenerlos en cuenta en las distintas acciones de control. Pero déjenme que les presente a Limnea shiracensis. Se trata de una especie críptica que creemos que ha sido durante muchísimos años confundida con el principal vector de la fasciolosis, es decir, con Galba truncatula o quizás también con alguno de los otras especies incluidas en este grupo Galba fossaria. A nosotros también nos costó más de 10 años ponerle nombre y apellido a esta especie, porque sí que nos salía genéticamente completamente diferente de todas las especies que habíamos identificado, y al final, buscando mucha bibliografía, pudimos detectar que esta especie había sido ya descrita morfológicamente en Irán, concretamente en Shiraz, que le pusimos el nombre de shiracensis, pero esta especie, como ven, ya ha colonizado España, ya ha colonizado el Caribe, y lo grave es que nos la encontramos en la actualidad en muchos países en los cuales existen focos de fasciolosis. Por ejemplo, la tenemos presente en el Caribe, la tenemos presente en México, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador y Perú. La única ventaja es que no transmite fasciola, pero sí que puede confundirse con la Galba truncatula. Y simplemente también por curiosidad, porque esto es algo que nos costó mucho tiempo dilucidar para que no todo sea molecular, pues también intentamos ver cuáles eran esas diferencias morfológicas o morfoanatómicas que permitían distinguir truncátula de shiracensis. Bien, aquí tienen las coquillas, que son prácticamente idénticas, y nosotros solamente encontramos diferencias a 3 niveles, gracias a tenerlas cultivadas en el laboratorio. Y estas diferencias estaban, como pueden observar, a nivel de los ojos, que son más pequeñitos en truncátula que en shiracensis, a nivel de la morfología de los tentáculos y también a nivel de la coloración de las manchas
de la cavidad paleal del manto, que son más claritas en Truncátula y más oscuras en Chiracesa. Como ven, características imposibles de observar en el campo cuando todos estos animales están embarrados. Bien, a continuación vamos a hablar de las distintas actividades de control y de la complejidad de las iniciativas de One Health contra la fascioliasis. ¿Vale? América Latina representa un área prioritaria para el control de la fasciolosis, debido precisamente a la gran cantidad de países que presentan áreas endémicas. Y dentro de estos países sudamericanos, concretamente Bolivia, es donde se han reportado, como pueden ustedes observar, las mayores prevalencias e intensidades. Y, en concreto, dentro de Bolivia, en el área del altiplano norte boliviano, que es un área que está situada, como observamos en la imagen satelital, entre el lago Titicaca y el valle de la ciudad de La Paz, pero que está situado, esta región, a unas elevadísimas altitudes que comprenden desde 3.800 hasta casi 4.100 metros sobre el nivel del mar. Pues bien, fue precisamente en esta zona altamente endémica donde la Organización Mundial de la Salud decidió lanzar un estudio piloto que se lanzó en el año 2007 y 2008, mediante el cual se trató de evaluar la eficacia del triclavendazol como efectivo para una quimioterapia preventiva. Esta campaña fue todo un éxito y a raíz de la cual, a partir de entonces, la Organización Mundial de la Salud decidió lanzar una estrategia de quimioterapia preventiva, pero en este caso a largo plazo, es decir, con la finalidad de disminuir la morbilidad esencialmente de los niños, la población escolar, que eran los principalmente afectados. Y esta iniciativa consistía en la administración masiva de medicamentos de forma anual, pero con un único tratamiento, concretamente con el Egatén, que es el triclavendazol, pero para uso humano, y que fue donado de forma gratuita por la empresa Novartis. Para la implementación de esta estrategia de quimioterapia preventiva a largo plazo, se pudo ejecutar a nivel local con la colaboración del Ministerio de Salud de Bolivia, así como también con el Servicio Departamental de Salud de La Paz, conocido como el SEDES en La Paz. Bien, pero esta región del altiplano boliviano hay que tener en cuenta que bovinos, porcinos y también los burros son cruciales para la sostenibilidad de toda la comunidad que vive en esta zona rural. Por lo tanto, la parasitación con fasciola de estos animales domésticos es la que viene a asegurar la endemicidad de la fasciolosis en esta zona y los consiguientes riesgos de que se produzcan infecciones y reinfecciones en humanos, porque se han detectado ya infecciones continuas observadas durante el seguimiento local interanual que se viene realizando. Por este motivo, a esta iniciativa de la quimioterapia preventiva, ahora se le han añadido dos estrategias más. En primer lugar, la determinación de las fuentes de las infestaciones humanas, incluyendo en este caso pues, una información y una educación también a las personas. Y en segundo lugar, la implementación de las iniciativas One Health, que están todas ellas relacionadas con la transmisión y la epidemiología, con el objetivo fundamental del control de la fasciolosis. Y para ello, lo que se ha hecho es, en lugar de poner en marcha estas iniciativas One Health en toda la zona o toda el área endémica, lo que se ha diseñado es una estrategia un poquito diferente. Es decir, se ha lanzado una iniciativa piloto, pero en una zona mucho más pequeña, restringida y que nosotros hemos seleccionado previamente. ¿Pues para qué? Pues para verificar si aquí era viable realizar estas actividades One Health y después extrapolar al resto del área endémica. Para ello se diseñaron 5 ejes multidisciplinares para llevar a cabo estas iniciativas.
Todos ellos son ejes o factores que están vinculados con la transmisión y que incluyen los caracoles vectores, los animales reservorios, el medio ambiente, incluidos también el cambio climático y las modificaciones antropogénicas, el hospedador humano y los aspectos sociales de tradición y de comportamiento. La ventaja que presenta esta zona del altiplano boliviano en comparación con otros países de Sudamérica es que es la única área endémica de fasciolosis humana en la cual la enfermedad está causada por una única especie de fasciola, que es fasciola hepática, y que además es transmitida por una única especie de limneido vector, que es Galba truncatula, con lo cual esto representa una gran ventaja para el control. Bien, pues dentro de estas iniciativas One Health, a nivel de caracol vector, lo primero que hicimos fue la clasificación y estudiar la variabilidad genética de los limneidos que poblaban el altiplano norte boliviano. Realizamos una secuenciación con los marcadores ribosomales y mitocondriales y nos vinieron a confirmar que efectivamente existía una única especie y que esta especie era Galba truncatula. Es decir, que en absoluto habían dos especies como se había descrito en el año 75, sino que más bien eran unos morfotipos, dijéramos extremos en cuanto a la variabilidad, pero pertenecientes a una única especie. Además, esta especie, Galba truncatula, sabemos que es capaz de autofecundarse, con lo cual los que están poblando el altiplano norte boliviano son clónicamente genéticos, es decir, son monomórficos y genéticamente uniformes. Esto representa también una ventaja de cara a las características del control porque van a presentar todos unas mismas características etológicas y de comportamiento. Bien, entonces formando parte de estas iniciativas a nivel de vector, y ya me remonto a estudios que hemos hecho durante más de 30 años, pues hemos podido delimitar cuáles han sido las poblaciones en las cuales están presentes los limneidos y que por lo tanto constituyen focos de transmisión. Estos limneidos están presentes única y exclusivamente en los sitios donde existen colecciones permanentes de agua. Por lo tanto, ello nos permitió ya en la década de los 90 poder delimitar, ¿vale?, cuál es exactamente el área de extensión de esta área endémica en el altiplano norte. Pero los recientes estudios de campo que hemos llevado concretamente en los años 18 y 19 con la finalidad de ver si se mantenían estables estos focos de transmisión, pues nos han permitido observar que se está produciendo una expansión, es decir, hay nuevas poblaciones de limneidos que están colonizando fuera del área endémica, concretamente hacia el norte, hacia el sur e incluso hacia zonas de más altitud. Esto representa que se está expandiendo esta área geográfica de la que ya teníamos delimitada y por lo tanto también se expande el riesgo de transmisión de la fasciolosis. Pensamos que un fenómeno de calentamiento global sería el que podía explicar estas tres áreas de propagación de los limneidos que hemos detectado fuera del área previamente enmarcada, pero también es importante comentar que todas estas poblaciones que hemos descubierto recientemente se hallan cerca de aldeas, de viviendas humanas o incluso de escuelas, con lo cual las futuras actividades de control deben incluir estas nuevas zonas o estas nuevas áreas para la aplicación de la ya mencionada quimioterapia preventiva. Pero nos estamos encontrando también algunas problemillas. Por ejemplo, a pesar de que hemos seleccionado un área pequeña, un área restringida, en la cual ya se están incluso construyendo vallas metálicas para impedir el acceso de los animales e incluso también de los humanos a las colecciones de agua que están pobladas por limneidos, pues también se han construido bebederos o incluso puntos de acceso de agua potable. Nos estamos encontrando con que se está produciendo una dispersión potencial de los limneidos por otros fenómenos. Por ejemplo, se están construyendo, que antes no habían, carreteras pavimentadas. Y esto está facilitando que se transporte el ganado con los camiones. Y estos ganados pueden llevar adheridos con el barro en las pezuñas, pues huevos o incluso especímenes de limneidos. Con lo cual está facilitando una dispersión de estos limneidos, digamos, a gran escala. Pero no olvidemos también los burros. Los burros en esta zona son utilizados muchísimo para el transporte de sus bienes y de sus mercancías, con lo cual, con el mismo efecto, también estaría contribuyendo a una dispersión de los limneidos, pero quizás en este caso a más reducida escala.
Además, tenemos que tener en cuenta que esta población, los humanos, también se mueven, como por ejemplo los niños, que realizan largas caminatas cada día para ir y volver de la escuela, con lo cual tienen posibilidad de infestaciones durante este largo recorrido. Bien, debemos de recordar que en cuanto a los animales reservorios, pues existen ovinos, bovinos, existen porcinos, existen sobre todo los burros, algunos equinos también, pero todos estos animales aseguran la viabilidad del ciclo de Fastiola en el altiplano norte boliviano. Y para realmente evaluar esta capacidad de transmisión y qué papel desempeñan cada uno de estos animales reservorios en la transmisión, hemos realizado una serie de estudios experimentales a lo largo de todas las fases del ciclo y también estudios de campo. Aquí tenemos un ejemplo de alguno de estos aspectos a nivel experimental, como ha sido la embrionación y la cronobiología de la maduración y de la embrionación, por lo tanto, de los huevos de los 4 aislados de Fastiola en el altiplano boliviano. También esta tabla que nos muestra los resultados de las infestaciones experimentales con la Galba truncatula, que se infestó con Fastiola hepática procedente de los 4 aislados de esta zona hiperendémica, y como podemos observar, los resultados fueron todos exitosos, ya que todos los limneidos produjeron gran cantidad de cercarias, muy elevada, y solo por comentar alguna pequeña variabilidad con el aislado de burro, pues quizás obtuvimos un mayor periodo prepatente, es decir, hasta la emisión de cercarias, que el periodo de emisión fue un poquito menor, igual que los emisores tenían menor longevidad e eran incluso, también presentaban una menor capacidad de supervivencia después del cese de la emisión. Otro aspecto estudiado a nivel experimental fue la cronobiología de la emisión cercariana, donde pudimos observar que todos los aislados de los 4 animales reservorios seguían un mismo patrón en oleadas, como vimos en la imagen, si bien unas pequeñas diferencias en cuanto a su cronobiología. En lo que se refiere a las prevalencias e intensidades, aquí pudimos observar que obtuvimos unas mayores y más homogéneas prevalencias en el caso de los ovinos. Sin embargo, también es interesante comentar que también presentaron unas prevalencias y unas intensidades elevadas y bastante similares tanto en el cerdo como en los burros, e incluso también se producía una infección relativamente temprana de los lechones que corren libremente por el altiplano boliviano. Y en lo que se refiere a la contribución a la contaminación del suelo por cada uno de estos animales reservorios, pues lo hemos hecho de un modo cuantitativo, teniendo en cuenta el número de huevos que son emitidos por cada animal al día. Y aquí nos hemos llevado una gran sorpresa, puesto que aunque esperábamos una elevada contribución en ovinos y bovinos, pues también el burro contribuye de gran manera, pero sobre todo el cerdo. Bien, en lo que se refiere también a nivel de animales reservorios, también hemos hecho estudios en llama. Hemos hecho los mismos tipos de estudios experimentales, los mismos tipos de estudios en el campo, y en resumen nuestros resultados vienen a indicar que las llamas no presentarían una capacidad de transmisión suficiente. Por lo tanto, a nivel de animales reservorios y en base a todos estos resultados experimentales y de campo, deberían de ser considerados como principales animales reservorios en esta zona ovinos y bovinos, puesto que ya han demostrado que son capaces de participar como principales reservorios, a pesar de que estamos en unas condiciones de muy elevada altitud. Pero además, el cerdo doméstico es el que ha demostrado ser el tercer reservorio en importancia, a pesar de que habían algunos estudios previos que ponían en duda el papel de este animal en la fasciolosis. Y por último, el burro, que es el que ha demostrado ser la 4ª especie de reservorio en importancia involucrada en esta área endémica, con la problemática añadida que ya les he comentado de su papel en la dispersión geográfica tanto del parásito como de los caracoles vectores. Bien, y en lo que se refiere a las llamas, evidentemente, pues las llamas sí que fueron sugeridas inicialmente como uno de los animales del altiplano que participaban en la transmisión. Pero como ya les he comentado, nuestros resultados vienen a indicar que no presentan una capacidad de transmisión suficiente. Y ello es debido principalmente
a sus peculiares hábitos de defecación, como observamos en esta imagen, que realizan siempre de un modo concentrado y en unas zonas áridas, secas y completamente alejadas de donde existe agua y por lo tanto donde están presentes los limnéidos vectores. En resumen, estos camélidos americanos no actúan como reservorios y en consecuencia no es necesario que se tengan en cuenta en las medidas de control. Por lo tanto, teniendo en cuenta la contribución en la transmisión de la fasciolosis de cada uno de estos animales reservorios, consideramos que las prioridades de control según cada una de estas especies deben de ser, y por orden, en primer lugar los ovinos, después los bovinos, después el cerdo y también los burros. Sin embargo, otros animales como las llamas, alpacas, incluso lagomorfos y roedores no se deben de considerar prioritarios para el control en estas iniciativas, por lo menos en esta zona endémica. Bien, otro de los ejes que también hemos realizado estudios dentro de las iniciativas One Health es a nivel del hospedador humano. En este caso se ha realizado un estudio multidisciplinar que ha abarcado todos estos más de 30 años, en el que hemos analizado con mucho detalle todos los aspectos sociales, de comportamiento, de tradiciones y también de las características del estilo de vida de los habitantes del altiplano norte boliviano, para ver cuál era su posible relación pues, con la infestación humana o quizás con su influencia sobre la epidemiología y la transmisión. Además, otros aspectos que también hemos estudiado era qué tipo de alimentos ingerían, qué fuentes de agua potable se suministraban, qué tipo de vegetales comían, así también cómo realizaban el manejo del ganado. Y lo cierto es que los habitantes de esta zona del altiplano pertenecen todos ellos a la etnia de los Aymara, y estos habitantes tienen unas características de vida que están muy marcadas por las extremas condiciones que ofrece la gran altitud. Es decir, se dedican o viven prácticamente única y exclusivamente del ganado, ovinos, bovinos, porcinos, burros, además de los cuis, que son los cobayos que los utilizan también de modo comestible. Es decir, no se dedican a cultivos vegetales porque no les son rentables en estas condiciones. Y además están anclados a una serie de tradiciones centenarias que son muy difíciles de cambiar. Por ello, todos estos aspectos influyen en la transmisión y en la epidemiología de la fasciolosis y, evidentemente, hay que tener en cuenta en las actividades de control. Y finalmente, el otro aspecto que también se incluye en esta iniciativa es el efecto de las condiciones climáticas y medioambientales. Y en este sentido, los estudios que hemos terminado y que estamos analizando en la actualidad pues nos vienen a demostrar que existe un cambio climático marcadamente heterogéneo, a pesar de que es un área relativamente homogénea desde el punto de vista fisiogeográfico, y que este clima será mucho más cálido y seco en un futuro cercano. Con lo cual, pues aunque parezca contradictorio, va a favorecer la transmisión de la fasciolosis porque va a conducir una sobreexplotación de las fuentes de agua que en este momento pues serán en un futuro reducidas y por lo tanto en las áreas rurales se verá la infestación. Bien, ya para concluir, quisiera explicar o comentar, después de todo lo que hemos visto, que una iniciativa One Health contra la fasciolosis es muy compleja debido pues, fundamentalmente a todos los esfuerzos multidisciplinares que son necesarios para enfrentar esta complejidad de las interacciones de los muchos organismos que están involucrados en la circulación de los parásitos. Por ejemplo, ya hemos visto que solamente a nivel de los caracoles limnéidos vectores, la complejidad que ellos representan. Es decir, no solamente determinación previa de la especie, que parecería sencillo, pero no lo es, del limnéido o limnéidos que actuarían como vectores, ver si existe o no una variabilidad genética, para ver si son especies autóctonas o han sido especies introducidas. Además, también habría que realizar el monitoreo periódico para ver si esos focos de transmisión dentro de un área endémica son o no estables. Y, por supuesto, como he comentado, pues también realizar una serie de estudios de campo fuera de lo que se creía un área endémica estable, porque se puede producir la propagación de los limnéidos vectores y ver si esto ha sido debido, pues, por ejemplo, a las actividades humanas o sencillamente a los efectos del cambio climático. Y lo cierto es que estos resultados que acabamos de comentar y de exponer pues se han obtenido todo dentro de esta iniciativa piloto y nos han permitido validar la necesidad de considerar como pilares fundamentales para cualquier iniciativa de control de la fasciolosis los caracoles,
vectores, el hospedador humano, el reservorio animal, las costumbres y las tradiciones sociales, así como las variaciones climáticas y medioambientales. Bien, yo creo que por fin disponemos de una base integrada de conocimientos que puede ser extrapolable al resto del área endémica y que puede servir de modelo para otras áreas en otros países endémicos. Pues bien, no quiero finalizar sin mostrar mi agradecimiento en primer lugar a nuestro grupo, que es de la Unidad de Parasitología Sanitaria y que, como ustedes ya saben, somos centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud en fasciolosis y sus caracoles vectores, a todos los distintos organismos y financiaciones que nos han mantenido activos en esta investigación, pero sobre todo un agradecimiento muy cordial a todos los científicos y centros de todos los países de América Latina con los cuales hemos trabajado muy estrechamente y durante muchísimos años. Por lo tanto, muchas gracias a todos y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Vargas, por esta conferencia tan bien estructurada y a la vez pedagógica. Y sobre todo la orientación que le ha dado la aplicación de los principios de One Health, teniendo en cuenta la importancia que tiene todos los aspectos multidisciplinares, no solamente la ecología, la medicina animal, medicina humana, los aspectos de reservorios, etcétera, cambios climáticos, y que creo que puede dar lugar a una discusión en esta Real Academia. Por lo tanto, doy la palabra a quien quiera participar. Doctor Montoya, ¿por qué no abre un poco la discusión? Acepto, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer a la doctora Vargas la conferencia tan interesante. El aspecto One Health que ha explicado es verdaderamente un aspecto One Health donde han colaborado con diferentes grupos implicados en la salud. Yo creo que debemos dejar ya de hablar tanto de One Health y hacer programas que actúen sobre esto. Creo que estamos entrando en una era de zoonosis, emergentes o reemergentes o recurrentes o como quieran. Y, por ejemplo, en angiostrongilos, que yo trabajo algo, pues era una enfermedad del norte de España y no se hablaba nada más que en la zona cantábrica, y ahora pues hay animales infectados en Cádiz, por ejemplo, o en Huelva o en el sur de España. Quiero decir que la transmisión, y es por caracoles también, pues ha sido muy rápida, precisamente pues por todos estos factores que ha dicho la doctora Vargas. Por tanto, hoy es el día además de la gestión de plagas. Entonces, yo creo que tenemos que tener en cuenta este origen zoonósico de los procesos y que tenemos que trabajar unidos y ya en planes preventivos de todas estas enfermedades recurrentes. ¿Cuál ha sido la experiencia, Lola, en esta colaboración tan amplia que habéis tenido? Porque ustedes son especialistas en colaborar con tantos grupos y eso no suele ser fácil a nivel operativo. Pues mira, la experiencia la puedo resumir en una sola palabra: enriquecedora. Enriquecedora, porque cada uno tiene unos conocimientos en su área en la cual es especialista, pero llega un momento en que cuando ves la complejidad, la heterogeneidad de una enfermedad, como ha sido por ejemplo la fasciolosis, es una enfermedad multidisciplinar. Es decir, no hubiésemos podido hacer nada sin todo lo que han aportado los veterinarios, por ejemplo, de la zona. No hubiésemos podido tampoco realizar estas campañas de control, de tratamiento de los humanos sin disponer pues de unos médicos, de una infraestructura hospitalaria, de unos conocimientos sobre la patología, etcétera, etcétera. Es decir, o sea que en realidad ha sido altamente enriquecedora. Nosotros también hemos contado con epidemiólogos, ahora estamos incluso incorporando pues personas que son expertos también en analizar todas estas variaciones climáticas del medio ambiente, porque claro, es otro aspecto a integrar. Y cómo esto ha influido, pues claro, cuando lo unes todo, como lo he hecho yo en esta conferencia, pues la verdad es que es muy gratificante ahora mirar atrás y ver que no podemos seguir adelante, por lo menos en este tipo de enfermedades solos. Como bien decías, o sea, las zoonosis están aquí pues para que se aborden todas desde un aspecto, desde una manera, de una vista multidisciplinar. Multidisciplinarios, médicos, veterinarios, médicos, especialistas en medio ambiente, en clima, es decir, parasitólogos, todo. Muy bien, muchísimas gracias. El doctor Eduardo Tellez tiene la palabra. Buenas
Buenos días aquí en México. Muchas gracias por la voz. Muchas felicidades a la doctora Varghese. Nos ha ilustrado muchísimo sobre este problema de salud pública. Una pregunta. ¿Lo que ha vertido sobre el altiplano boliviano también es válido para el área andina de Chile, Perú, Ecuador? Habida cuenta que en el área existen, además de la llama, otros 3 camélidos como la vicuña y el guanaco. Correcto, correcto. Son animales que evidentemente todo esto es extrapolable, pero habría que hacer un análisis pormenorizado de estas áreas. Porque, por ejemplo, yo creo, corríjanme ustedes, que las vicuñas están como más protegidas, puesto que tanto su pelaje como la productividad que tienen se dedican con fines comerciales. Entonces, al ser animales protegidos, igual no están tan expuestos a la infección. Pero habrá que analizar muy bien cuáles son sus costumbres, por ejemplo, sus hábitos de defecación y si contribuyen o no en la transmisión de la fasciolosis. Muchas gracias. A usted. El doctor José Antonio Quintana tiene la palabra. Doctor Quintana. Se oye. Perdón. Ya. Ya le Se oigo. olvida. Tengo una duda. Dígame. Está la corriente de lo orgánico, los alimentos orgánicos, alimentos naturales, está cada vez pegando más fuerte y se vende mucho más caro. Y a veces yo tengo mis serias dudas de que esté regado con aguas de pozo profundo y no sean del riachuelo que viene de montaña arriba y otros animales también allá. Y también está la famosa sostenibilidad, algunos llaman sustentabilidad, que también está fomentando mucho varias especies en la parte de atrás de la casa, en forma natural, 0 antibióticos y todo más natural. Y esto, pues no sé, creo que puede afectar. Oí por ahí de que quitar la palabra una salud, pero con la pandemia todos ya nos lavamos las manos, antes y después de darnos la mano. Entonces, yo creo que esto va a tener una connotación en un futuro cercano, muy fuerte, para mucha gente humilde, mucha gente de escasos recursos, que le están fomentando lo orgánico, lo natural, lo ecológico. Son palabritas que Correcto. muy amplias. Es un comentario. No, es un comentario tremendamente acertado, porque yo lo he vivido y lo estoy viviendo con mis propios ojos. Es decir, cada vez están proliferando más las huertas ecológicas, ¿vale? Que incluso son huertas que están abiertas, no hay vallas estancas, y en estas huertas entran las ratas, entran los gatos, entran los pájaros por el cielo, y todos los caracoles que están ahí dentro también se contaminan. Por lo tanto, será muy ecológico, pero el número de parásitos es mucho más elevado que una granja que está estabulada, con techo, con paredes, hermética, y que no entran dijéramos otros animales. O sea que estoy totalmente de acuerdo con su comentario. Y luego, el hecho de que, por ejemplo, se rieguen, por ejemplo, o se laven vegetales con aguas que a lo mejor no llevan pues, la cloración normal que debe de llevar el agua, pues es un riesgo en el caso de esta enfermedad. Yo he visto con mis propios ojos, no sé si ustedes han fijado en alguna de las diapositivas, que habían unas zanahorias, no sé si ustedes les llaman igual, las carotas, las zanahorias, que estaban llenas de caracoles. Y dices, ¿pero cómo se ha pegado una limnea a estas zanahorias? Y es sencillamente que estas zanahorias las lavan en un riachuelo, en las zonas de altitud, ¿vale? Las dejan ahí para que se limpien, ¿vale? Y luego venderlas en los mercados abajo, en Lima o en La Paz. Con lo cual, en el tiempo que han estado en el riachuelo lavándose, lo que han hecho es que los caracoles se les han pegado encima y las bajan con los caracoles. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con estas observaciones, que encima de que son más caras, ¿vale? Porque no usan insecticidas, no usan productos malacológicos, no usan de nada, pero también están abiertas a que otros contaminantes, hongos o lo que sea, o se pueda proliferar, como es lógico, pues que se contaminen más los caracoles y haya más transmisión. Mucho cuidado. Gracias, doctora. Muchas felicidades. Excelente presentación. Excelente. Mucho, se lo agradezco. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir?
hay nadie más que quiera intervenir. Yo creo que la conferencia ha sido lo suficientemente interesante como para preguntar. Sí, el doctor José Vicente Tarazona parece que se anima. Gracias, presidente. Excelente presentación. La verdad es que ha sido un placer escucharla. Quería hacerle un comentario también en el área de una salud. Específicamente, estos tipos de animales son bastante resistentes a la contaminación química. Entonces, yo lo que me planteaba desde mi punto de vista de la ecotoxicología y los temas ambientales, que no solo el cambio climático, sino también la capacidad de estas especies de resistir mucho a otros contaminantes y por lo tanto ocupar los hábitats ecológicos de otras especies bastante más sensibles, si puede contribuir también a que se diseminen en áreas que en principio no estaban destinadas, son las que no se han generado como consecuencia de eso, la transmisión y después la capacidad de estas especies para difundirse como especies invasoras en otras áreas. Por supuesto. O sea, si es que el mundo está en movimiento, es decir, no es un mundo estanco ni compartimentado. Y entonces aquí metemos dentro de la globalización todo. Es decir, usted ha sacado este tema, pero yo podría comentarle también un ejemplo de la globalización que se está produciendo con la importación y la exportación del ganado. Ahora hay muchos países que son más pobres, pero ganan dinero exportando ganado. Entonces nos encontramos en la China, que está en la otra parte del mundo, ¿vale?, que se están exportando animales que están parasitados, ¿vale?, allí. Entonces es una situación que uno no ha parado a pensarla y dices que están llegando cientos y cientos de vacunos a China, ¿y de dónde vienen? Y cuando vimos que venían de países endémicos de fasciolosis, dices, madre mía, pues esto es lo mismo. Esta resistencia también facilita que estos hospedadores que son más resistentes colonicen otras áreas y al colonizarlas, ¿qué hacemos? Está aumentando la dispersión y la propagación a nuevas áreas. Está clarísimo. Todos estos efectos hay que analizarlos, como he dicho antes, desde un aspecto muy multidisciplinar, por lo que es muy enriquecedor oír todos estos comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a clausurar la sesión. Yo destacaría de nuevo pues lo bien que ha estado la presentación por parte de la doctora Varghese. Me ha gustado mucho sobre todo la iconografía y sobre todo la epidemiología, ¿no?, que realmente pues, nos ha orientado muchísimo, sobre todo pues, estos cambios globales de emergencia y reemergencia de enfermedades, distribución de vectores, cambios medioambientales, modificaciones antropogénicas y sobre todo pues, me ha gustado la parte más importante para nosotros, que es ese cambio climático que se está evidenciando en la cuenca del Mediterráneo, ¿no?, con una subida de la temperatura de un grado y medio, ¿no? Y que parece ser parece ser que la Comisión Europea lo que quiere que en los próximos años podamos recuperar de nuevo bajando este grado y medio que nos está proporcionando pues una serie de adversidades importantes, ¿no? Y bueno, pues se ha centrado en una enfermedad, que es la fasciolosis, que tiene una importancia humana y animal, y que realmente pues que tiene mucha prevalencia y sobre todo pues ha destacado pues esos países iberoamericanos como los países andinos, los países no andinos, pues que tienen una formación realmente pues baja en temas higiénicos y que están originando pues precisamente por la transmisión de enfermedades con la intervención de vectores tan importantes como los que ha citado, ¿no? Y bueno, yo le quería felicitar precisamente por la investigación que está haciendo, sobre todo utilizando pues efectivamente técnicas morfoanatómicas, pero también técnicas de biología molecular que le permiten pues conocer precisamente la incidencia que existe con respecto a la fasciolosis, ¿no? Pero como habían dicho, pues lógicamente pues tendrá que colaborar con otros expertos, sobre todo con gente que domina la ecología, el cambio climático, que ayudarán pues a publicar mucho mejor, realmente pues llegar a conclusiones mucho más veraces, ¿no? Bueno, la iniciativa de One Health con respecto al triple bendazol, yo lo único que quería preguntarles si han observado ciertas resistencias que han podido aparecer a lo largo del tiempo, porque creo que, bueno, con este tipo de productos están apareciendo, ¿no? A nivel humano no. Es un aspecto que también hemos estudiado, pero por no extenderme más,
no lo he comentado. Efectivamente sabemos que en países vecinos, como por ejemplo en Perú, sí que se ha detectado resistencia al triclavendazol y entonces incluso también resistencias a los tratamientos que se les dan a los bovinos. En este sentido, nosotros en el tratamiento que ha sido exclusivamente humano lo hemos tenido en cuenta, pero no hemos detectado hasta la fecha, llevamos ya 10 años, ningún caso de resistencia. Muy bien. Pues estupendo. Y luego, por último, pues felicitarle porque usted pues ha utilizado pues los principios de One Health, ¿no? Los ha interpretado a la medida mejor posible. Estamos todos trabajando en One Health, pero creo que hay que aplicar bien los principios, ¿no? Y la aplicación de los principios no es fácil, ¿no? Me ha gustado realmente, pues, sobre todo el estudio que ha realizado en tan variedad de especies animales, ¿no? Oveja, bóvidos, cerdo, alpacas, lagomorfos y roedores. Y bueno, yo creo que tienen la suficiente información como para interpretar precisamente esta iniciativa One Health de interacción medio ambiente, seguridad alimentaria, temas de medicina animal y medicina humana. Y nada más, yo creo que habrá que, en la iniciativa One Health, mi opinión es que hay que empezar a culturizar a la población y habrá que explicar a la población lo que es One Health, ¿no? Que es fácil, parece que es fácil explicarlo, pero el entendimiento no es tan fácil, porque si fuera tan fácil, pues ya hubiéramos adelantado muchísimo precisamente la aplicación de estos conceptos, ¿no? Así es. Y nada más. Entonces, bueno, como agradecimiento a esta conferencia, le vamos a entregar un diploma virtualmente. Que dice, sí, a ver un poquito más grande, Nati, que si no, no lo veo. Ay, muy bien, muchas gracias. Dice, la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento a la profesora doctora María Dolores Vargués Castellá. Me parece que no es el segundo Castellán, ¿no? Es Castelló, está bien escrito, muy bien. Está bien escrito, sí. Sí, Castelló. Castelló. Por su intervención en la sesión celebrada el día de hoy, con la conferencia titulada Enfermedades zoonósicas de transmisión vectorial, la complejidad de las iniciativas One Health para el control de la fasciolosis. Madrid, 6 de junio del año 2002, firmado por el secretario general y por mí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un placer, de verdad que sí. Y espero que no sea la última intervención que tenga en esta Real Academia. Encantada de seguir colaborando con ustedes, un gusto. Esta Real Academia, todo lo que pueda hacer en expandir y propagar el principio de One Health será bienvenido, y precisamente el otro día lo comentaba, es muy importante la colaboración entre los académicos pertenecientes a otras áreas de formación, a otros grados, que por supuesto nos ayudan a saber interpretar pues, muchísimos conceptos, y no cabe duda de que el futuro es la formación. Habrá que utilizar itinerarios comunes en formación, es decir, que las facultades de medicina y veterinaria tendrán que establecer pues, algunos contenidos comunes para médicos, farmacéuticos, veterinarios, biólogos, etc. Muy bien, pues muchísimas gracias por su presencia y sobre todo saludar a los que están en otro lado del Atlántico, que siempre nos dan pues una serie de importancia a los temas que estamos desarrollando en la Real Academia de Ciencias Veterinarias, sobre todo porque suelen atender de forma regular a las conferencias que organizamos. Y a ustedes, académicos presentes y virtuales, mejor dicho virtuales, porque hoy no estamos en la academia, hoy no tenemos presencialidad, sino agradecer a todos los académicos y no académicos presentes precisamente pues el haber intervenido en esta interesante sesión. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.